Hola a todos y bienvenidos un día más a este curso de lengua en YouTube. Hoy vamos a abordar una de las partes que a mi juicio es más complicada dentro del programa de lengua y dentro en general de la disciplina. Recordad que habíamos ya repasado las propiedades textuales, adecuación, coherencia y cohesión. Recordamos que la adecuación era la adaptación de un texto a la situación comunicativa, es decir, teniendo en cuenta esos elementos que participan en la comunicación, el emisor, el receptor, el objetivo, etcétera. La coherencia sería la propiedad textual que hace que un texto tenga sentido y que funcione como una unidad de significado que sea entendible. Y por último, la cohesión, que era la tercera de las propiedades, que si recordáis habíamos visto que eran el conjunto de mecanismos que se empleaban en un texto y que de alguna manera hacían que este texto sus unidades estuvieran unidas de manera gramatical. Bueno, pues de estas 3 propiedades, sin duda, para mí la más complicada, y yo creo que en general para todos, es la cohesión. ¿Por qué? Porque la cohesión nos exige un conocimiento, medianamente profundo de la lengua y nos exige una reflexión y una mirada muy atenta sobre las palabras que forman un texto. Entonces, pues, como es algo, complicado, he creído conveniente que viéramos un poquito más despacio los principales mecanismos de cohesión. Aviso, son mecanismos muy sencillos, hay muchísimos más. Nosotros vamos a centrarnos pues en unos cuantos que son los más habituales. Vale, para repasar los mecanismos principales de cohesión, he preparado una sencilla presentación que ahora os voy a proyectar. Empezamos recordando otra vez qué era la cohesión. La cohesión era esa propiedad de los textos en la que sus elementos lingüísticos, es decir, las palabras, los enunciados, los párrafos, los sintagmas, aparecen conectadas mediante mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico. Es decir, están relacionadas mediante una serie de reglas que tienen que ser respetadas para que el texto aparezca como una unidad cohesionada y sea coherente. Cuando nosotros estamos trabajando la cohesión la podemos trabajar a diferentes niveles lingüísticos y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver, dependiendo del nivel lingüístico sobre el que estemos reflexionando, sobre el que estemos actuando, vamos a tener diferentes mecanismos. Empezamos por la clasificación, cómo vamos a hacer esta clasificación de los mecanismos. Nosotros hemos seleccionado mecanismos léxicos de cohesión, mecanismos gramaticales de cohesión y los conectores textuales, que incluso lo podríamos meter en alguno de los grupos anteriores. Los mecanismos léxicos de cohesión son los que se refieren a las palabras y los mecanismos gramaticales de cohesión se refieren ya a estructuras. Empezamos. ¿Cuáles son los mecanismos léxicos de cohesión? Estos son bastante sencillos. El primero de todos, súper claro, súper sencillo, que es la repetición o recurrencia. ¿En qué consiste? Pues consiste en emplear una misma palabra o expresión en varios enunciados para relacionarse entre sí. Si recordáis, ya habíamos visto que a pesar de que a nosotros nos han dicho siempre que repetir palabras no está bien, hay ocasiones en que esto sirve para dar coherencia en el texto. Lo habíamos visto al explicar los textos expositivos, como la repetición de palabras claves proporcionaba coherencia al texto. ¿Por qué? Porque provocaba que el tema se mantuviera desde el principio hasta el final del texto. Luego veremos algún ejemplo en donde comprobaremos que no solo se pueden repetir palabras, sino que se pueden repetir también otro tipo de unidades. El segundo de los mecanismos también es un mecanismo muy sencillo al que estáis habituados, que es el mecanismo de la sustitución. ¿Qué es lo que ocurre? Se sustituye una palabra por otra para evitar justo la repetición de la que antes habíamos hablado.
Los mecanismos más normales o más habituales para esta sustitución son, por una parte, la sinonimia, que es sustituir una palabra por un sinónimo o por una expresión que sea sinónima, la hiperonimia, que consiste en sustituir una palabra por su hiperónimo, y la hiponimia, que consiste en sustituir una palabra por su hipónimo. Después veremos ejemplos de todo ello. Vamos a empezar con los mecanismos de repetición o recurrencia. Fijaos, aquí tenemos un texto súper sencillo, ¿vale? Y vemos cómo se va a producir esa recurrencia, esa repetición. Fijaos, en este caso tenemos 3 tipos diferentes para que veáis que no es simplemente repetición de palabras, ¿vale? Por una parte, fijaos, en azul tenemos, aquí lo dice, recurrencia léxica. Fijaos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos la palabra definición, tenemos la palabra indefinición y tenemos también la palabra indefinido. Vamos a leer la oración. Por definición, vivimos tiempos de indefinición. Vivimos en pretérito indefinido. Fijaos cómo, aparte de usar esa metáfora que enseguida actúa sobre los niveles inconscientes, ¿qué es lo que ha hecho el autor de este pequeño texto? Pues ha creado como una especie de juego de palabras a través de la repetición del lexema de definición, ¿vale? Definición, indefinición, indefinido. Esto, si recordáis, en el mundo de las figuras literarias se llama políptoton, ¿vale? Pero no solo eso, ¿vale? No solo tenemos esta recurrencia léxica en donde se ha repetido el mismo lexema, sino que aquí, fijaos que tenemos una recurrencia morfológica. En este caso, ¿qué es lo que repetimos? Repetimos exactamente la misma palabra. Vivimos y vivimos, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con esto? Vamos a leer otra vez el texto. Por definición, vivimos tiempos de indefinición. Vivimos en pretérito indefinido. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue una especie de paralelismo, ¿vale? Se reparte en las 2 partes que tiene la oración el contenido más o menos de una manera bastante similar. Es otro artilugio retórico que consigue llamar la atención del receptor. Por último, fijaos, recurrencia sintáctica, súper sencilla. Aquí lo que vamos a repetir va a ser siempre el mismo sintagma con idéntica estructura, con el sexo, con la cocina, con la política, con la literatura. Fijaos, ¿vale? Aquí es como creamos como una pequeña, entre comillas, anáfora literaria, ¿vale? Repitiendo no solo la estructura, sino que encima además estamos repitiendo también la misma preposición que encabeza todos los sintagmas preposicionales. Esto también, esta sensación de repetición o recurrencia que ayuda, además de muchísimas cosas, ayuda también a crear un efecto sonoro en el texto. Bueno, seguimos adelante y vamos a ver los principales mecanismos de sustitución. Empezamos por el más sencillo de todos, que es el de la sinonimia. Vamos a ver un ejemplo. Se exportó a China una réplica de El Pensador. La escultura llegó a su destino en perfecto estado. Fijaos, aquí realmente lo que estamos haciendo no es que estamos sustituyendo El Pensador por una palabra que sea sinónima del Pensador. No, estamos sustituyéndolo. Escultura y El Pensador son expresiones sinónimas, que no palabras sinónimas. Os dejo una foto de esta famosa escultura del Pensador de Rodin para que la visualicéis. Y nada, pues veis que es un mecanismo muy, muy sencillo, además al que estamos muy habituados. Por otra parte, tenemos ejemplos de hiperonimia, sustituir una palabra por su hiperónimo, bastante frecuente también. Fijaos, me gustan mucho las margaritas, son mis flores preferidas, que es lo que hemos hecho aquí. La palabra margaritas, que es la palabra de significado más particular, ha sido sustituida por la palabra de significado general, que son flores.
Frente a la hiperonimia vamos a tener la hiponimia, que es el proceso contrario, sustituir una palabra por su hipónimo. Este ya os comenté que era bastante más infrecuente, pero que también puede encontrarse, ¿vale? Fijaos, Felisa se sentía feliz en su hogar, le daba igual que fuera un fastuoso castillo o una diminuta chabola. La palabra de significado general es hogar y es sustituida en este caso por dos de sus hipónimos, castillo y chabola. Fijaos, aquí tenemos cómo el pensador ha sido sustituido por escultura, flores está refiriéndose a margaritas, chabola se refiere a hogar y castillo también está sustituyendo a hogar. Hasta aquí la parte más sencilla y ahora vamos a empezar a complicar el asunto con los mecanismos gramaticales de cohesión. El primero de ellos no es particularmente difícil, es la elipsis. ¿En qué consiste la elipsis? Consiste en la omisión o en la eliminación o en hacer desaparecer del discurso elementos que son innecesarios porque se sobreentienden o para precisamente también evitar la repetición. Vamos a ver un par de ejemplos. Fijaos, unos preferían pasar la tarde en la piscina, otros en el cine. ¿Cuál es el elemento que se ha ocultado aquí, perdón, que se ha omitido aquí? ¿Dónde está la elipsis? Aquí. La he marcado con este paréntesis y con estos puntos suspensivos. ¿Qué es lo que falta aquí? Falta esta parte de aquí, pasar la tarde, ¿de acuerdo? Perdón, no solo eso, preferían pasar la tarde, no solo pasar la tarde, ¿de acuerdo? Toda esta parte, todo este sintagma verbal complejo, como en la segunda parte de la oración va a ser exactamente idéntico, pues no hace falta que se repita. Fijaos en este caso, en el segundo caso. El invitado llegó puntual, entró en la sala y saludó al anfitrión. ¿Qué es lo que se ha omitido en este caso? ¿Dónde están las elipsis? Pues en este caso las elipsis están aquí otra vez marcadas con estos paréntesis en azul con sus puntos suspensivos. Si en este ejemplo lo que faltaba era el verbo y parte del predicado, en este caso lo que se omite es el sujeto. Son los dos tipos de elipsis más frecuentes. Hay muchísimos más, pero estos son los más habituales. ¿Vale? Supresión del verbo preferían y aquí, en estos dos casos, supresión del sujeto el invitado. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que os he dicho antes, fundamentalmente evitar la repetición de elementos innecesarios. Más complejo es la deixis textual o discursiva. ¿En qué es la deixis? Ya habíamos hablado, lo mencionamos al hablar de los textos expositivos, que es un procedimiento que consiste en la sustitución de palabras o expresiones del texto por elementos lingüísticos señaladores o deícticos. ¿Qué es esto de señaladores o deícticos? Pues que se están refiriendo a elementos de la realidad. Son correferenciales es decir, se refieren a lo mismo que todas esas expresiones a las que van a sustituir. ¿Cuáles son los elementos deícticos principales? Pues todos los pronombres, fundamentalmente los personales, los demostrativos, los posesivos, los relativos y luego también algunos de los adverbios, fundamentalmente pues los de lugar y los de tiempo. ¿Vale? Todas estas expresiones sirven para organizar el tiempo y el espacio dentro de un discurso. Existen dos tipos de ixis dependiendo de dónde esté colocado el elemento al que están sustituyendo. Vamos a ver los dos. El primero de ellos es la anáfora, os sonará el nombre porque comparte el nombre con la figura literaria que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de varios versos o de varias oraciones.
mucho ojo porque no es lo mismo. Esto aquí hablamos de anáfora lingüística y en el otro caso hablamos de anáfora literaria, ¿vale? Comparten el nombre, pero la definición no es igual. Y el segundo de los tipos de ixis es la catáfora. Entre las dos es mucho más común la anáfora que la catáfora. Y ahora vamos a ver por qué. Empezamos por la anáfora. Es un mecanismo que vincula una palabra eh, con otra que ya ha aparecido con anterioridad en el texto. ¿Vale? Vamos a ver algún ejemplo. Fijaos, el examen de Laura era magnífico. En él se traslucían todos sus conocimientos. En este caso, fijaos cómo la palabra examen ha sido sustituida por el pronombre él. Como la palabra examen ha aparecido antes del pronombre, esto es una anáfora. ¿Por qué? Porque el pronombre en este caso está detrás o después de la palabra a la que está sustituyendo. Exactamente igual ocurre con el ejemplo de sus. Sus se refiere a Laura y Laura es un elemento que ha aparecido ya en el discurso. Como la palabra Laura ha aparecido antes y sus se está refiriendo a ella, esto es un mecanismo de anáfora, ¿vale? La palabra a la que se sustituye o a la que se hace referencia está antes, ha aparecido anteriormente en el discurso. ¿De acuerdo? Bueno, pues la catáfora es el mismo procedimiento, pero al revés. La palabra a la que sustituyen esos pronombres o esas expresiones deícticas está detrás de, el pronombre o la expresión deíctica. Vamos a ello. ¿De acuerdo? Esta es la definición, ¿vale? La catáfora vincula una palabra del texto con otra que aparece posteriormente y a la que hace referencia. Vamos a ver. Te lo presento. Este es mi hijo mayor. Fijaos, los pronombres lo y este están sustituyendo a una palabra, en este caso no es una palabra, sino que es una expresión, es un sintagma, que es mi hijo mayor. ¿Dónde está colocado mi hijo mayor? Detrás, es decir, después en el discurso. Estos pronombres me están adelantando contenido que aparecerá después. ¿De acuerdo? Fijaos, los pronombres catafóricos lo y este se refieren al sintagma mi hijo mayor que aparece tras ellos en el discurso. Aparece después. Y por último, esto ya sí que es sencillo y lo entendéis bien, los conectores textuales. Acordaos que, bueno, yo aquí lo he llamado conectores textuales, pero que sepáis que de las palabras que van a aparecer en esta presentación son fundamentalmente marcadores discursivos. Si recordáis, habíamos hecho una distinción entre conectores y marcadores. Los marcadores son comunes en general a todos los textos y los conectores fundamentalmente lo que hacen es establecer algún tipo de relación entre las ideas de los párrafos o de los enunciados. Y los marcadores sirven fundamentalmente para ordenar un texto. Recordad que habíamos visto también que la mayoría de estos conectores o de estos marcadores van a ser adverbios, conjunciones o locuciones conjuntivas. Y aquí, pues nada, ya os había dejado en la presentación algunos ejemplos de conectores textuales y aquí, pues nada, otros. Ya os dije, no hace falta aprenderse todos los conectores porque es absurdo. Lo importante es cuando yo identifico cuando yo identifico en un texto un conector, saber a qué clase puede pertenecer. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto alguno de orden, ejemplificativos, que son los que sirven para introducir un ejemplo, aditivos para añadir, adversativos para oponer, consecutivos para expresar consecuencias, explicativos para introducir una explicación y recapitulativos o conclusivos para cerrar un texto. Estos son fundamentales y de verdad que son conectores que debéis empezar a usar. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña explicación. Espero que
que os vayáis enterando de qué son las propiedades textuales, de cómo funcionan los mecanismos, fundamentalmente los mecanismos de cohesión, que como ya os he dicho que son los más complejos, y que poco a poco seamos capaces de encontrar estos mecanismos en un texto. Este tipo de ejercicios relacionados con las propiedades textuales van a ser importantes en este curso y en los cursos venideros. Por eso conviene que vayamos cogiendo soltura en la identificación de estos mecanismos de cohesión. Y por mi parte nada más, espero que esta pequeña presentación, sobre todo los ejemplos, que yo creo que es lo que es más ilustrativo, os ayuden a comprender cuáles son los principales mecanismos de cohesión. Recordad que tenemos los léxicos que hemos visto que son un poquito más sencillos, como la recurrencia y la sustitución. Dentro de los mecanismos de cohesión gramatical que habíamos visto, la elipsis también sencilla y la deixis, que es un pelín más compleja, con esos dos modos de deixis, la anáfora y la catáfora. Y por último, pues simplemente pues los conectores textuales que habíamos visto, unos cuantos más marcadores discursivos de carácter general y que ya os he dicho que conviene que los vayamos estudiando y que los vayamos incluyendo en nuestro vocabulario, sobre todo en nuestro léxico a la hora de escribir. Con esto cierro el tema de los mecanismos de cohesión. Si hace falta repasarlo más adelante, pues volveremos sobre él. Hasta pronto.